revisión sobre la semiología del hipertiroidismo. Es decir, cómo nosotros podemos sospechar clínicamente que podemos estar con este cuadro. Y en la segunda parte vamos a desarrollar lo que son el estudio, la semiología de los nódulos tiroideos, que es importante sobre todo para hacer descarte de patologías malignas que pueden hacer la hipertiroidea. En la primera parte son los temas que vamos a pasar. Dentro de la semiología del hipertiroidismo, no hay dos términos que cuando ustedes van a buscar Google o va a haber términos para referirnos a esta patología como hipertiroidismo y en algunos casos lo van a encontrar como tirotoxicosis. En realidad son la en ambos casos lo que se va a dar, ¿no?, es que hay un incremento de hormonas tiroideas que van a producir alteraciones, ¿no?, en el cuerpo humano. Entonces, si buscamos más sucintamente, el hipertiroidismo va a ser la secreción de cantidades excesivas de hormonas tiroideas. En cambio, la tirotoxicosis se va a referir a la situación clínica, es decir, las manifestaciones o cambios que puede existir en el organismo por un incremento de las hormonas tiroideas. En cuanto a su epidemiología, se dice que el hipertiroidismo, ¿no?, está alrededor de 0,8% que tienen yodo suficiente, y en poblaciones con deficiencia de yodo puede estar alrededor de un 2 a un 15%. Varía de acuerdo a lo que podríamos hacer por detección por TSH en las poblaciones estudiadas. Igualmente, como toda patología endocrina, va a ser más frecuente en pacientes mujeres. La proporción puede variar de 4 hasta 10 mujeres por cada paciente. Igualmente, ¿no?, se puede presentar en todas las edades, desde la niñez hasta la adultez, hasta la senescencia, pero es más común donde tiene la edad más frecuente de presentación, entre los 20 a 50 años. Cuando uno quiere clasificar el hipertiroidismo, hay diferentes formas, ¿eh? Uno de los más vistos o reportados son esta forma: un primario y un secundario. El primario con una alteración en la misma glándula tiroidea, y el secundario cuando se dan las alteraciones a nivel de la glándula hipofisaria o en el caso del hipotiroidismo primario, más frecuentemente va a ser producida por enfermedades autoinmunitarias, y de lejos la enfermedad de Graves-Basedow es la principal causa del hipertiroidismo. Otros tipos de hipertiroidismo primario son aquellos producidos por tejido tiroideo de tipo autónomo, producido por nódulos autónomos. Dentro de esto tenemos dos grupos: el adenoma tóxico o unidodular, o simple, como se denomina, ¿no?, y el otro es el bocio multinodular tóxico, donde hay pues más de 2 o 3 nódulos, ¿no? Las características de estas son que son un tejido de tipo tiroideo que es autónomo y que no responde normalmente a los mecanismos de retroalimentación, ¿ya? Por eso se les da el nombre de bocios nodulares tóxicos, ¿no? Y cuando nosotros queremos hacer la detección de un cuadro de hipertiroidismo primario, generalmente el patrón hormonal se va a presentar de esta forma, ¿no? Niveles de TSH suprimidos con niveles de T3 y tiroxina incrementados. ¿Cómo se explica esto? Al haber un exceso de hormonas tiroideas, la adenohipófisis lo que trata es de frenar este incremento de hormona tiroidea a través de la supresión o disminución en la producción de TSH, y en el mecanismo de retroalimentación larga, también a nivel hipotalámico, producir menores niveles de la TRH. Bien. En el caso del tipo secundario, como mencionamos, puede haber un adenoma hipofisario, puede haber un síndrome de resistencia a la hormona tiroidea, puede haber tirotoxicosis, como se da a veces en el embarazo, y generalmente en ellos lo que se va a observar son niveles elevados de TSH asociado a niveles de T3 y T4 también incrementada, ¿no? Es como puede suceder que, por ejemplo, a nivel hipofisario puede haber un nódulo
que presenta o produce más TSH, o puede haber acciones donde de repente hay un estímulo sobre la glándula tiroidea para que ésta pueda producir T3 y T4. Entonces esto de forma continua produce un incremento. Entonces, generalmente cuando nosotros hagamos el dosaje hormonal, vamos a encontrar niveles de TSH y T4 libre incrementados. Ese es el patrón hormonal, generalmente de los tipos secundarios. Cuando uno busca la etiología, ¿no? Se puede dar por cualquiera de estas cuatro formas, ¿ya? O sea, viendo un poco más amplio ya la totalidad de los casos de hipertiroidismo. Puede haber una estimulación excesiva de los receptores de TSH, como pasa con la enfermedad de Graves, base 2. Puede haber un hipertiroidismo transitorio del embarazo, esto sobre todo porque hay una mayor producción de la HCG, o llamada también hormona gonadotrópica coriónica, ¿no? Que con la TSH comparte una de las unidades alfa, y eso hace que sirva como un estimulante. Igualmente, cuando hay enfermedades trofoblásticas, que también producen un incremento de la hormona gonadotropina coriónica. Estas enfermedades trofoblásticas algunas veces pueden transformarse en tumores malignos, como es el coriocarcinoma. Otros cuadros menos frecuentes, el hipertiroidismo gestacional familiar, ¿no? Y el otro es el adenoma hipofisario productor de TSH. El segundo grupo es la secreción autónoma de hormonas tiroideas, donde habíamos hablado de los adenomas tóxicos, que puede ser el bocio multinodular tóxico por mutaciones somáticas, un adenoma tiroideo tóxico simple o solitario, o también puede existir una mutación congénita activadora de los receptores de TSH. Todos ellos tienen que ver con mutaciones ya sean somáticas o genómicas. El tercer caso de un hipertiroidismo puede ser por restricción de una destrucción de los folículos con liberación de hormona, sobre todo cuando hay afecciones inflamatorias o infecciones a nivel de la misma glándula tiroidea. Uno de ellos, la tiroiditis subaguda de Kerbein, que es una infección viral que se asienta sobre la misma glándula tiroidea, que en el proceso inflamatorio puede producir la liberación de lo que es las hormonas tiroideas y pueden producir hipertiroidismo de tipo transitorio. Pasa el cuadro inflamatorio y estos se pueden regular, vuelven a su normalidad. Otros cuadros también así fisiológicos, la tiroiditis posparto, la tiroiditis indolora, ¿no? Otro es la hashitoxicosis autoinmunitaria, cuando hemos hablado de hipotiroidismo, ¿no? En la tiroiditis de Hashimoto, generalmente la primera fase va a cruzar con un hipertiroidismo, ¿ya? En ese caso ya va a haber, aparte de la liberación de lo que es la T3 y la T4, va a haber destrucción de los folículos tiroideos. Entonces, a la larga, en unos años, va a ser una tiroiditis crónica o un hipotiroidismo. Los otros son por medicación, la tiroiditis diatrógena, si se menciona, por el uso de amiodarona o interferona, ¿no? Y el cuarto mecanismo son por fuentes extratiroideas de hormona tiroidea, como sucede con los pacientes con hipotiroidismo. Por si en el momento que están realizando el reemplazo o la sustitución, a veces la dosis puede ser excesiva para lo que necesita el paciente. Entonces, lo que estaba de hipotiroideo con la levotiroxina pasan a ser un hipertiroidismo. Pueden ser transitorios de acuerdo a la regulación que se pueda dar. Automedicación excesiva con fármacos tiroideos, alimentos y suplementos alimentarios con excesiva hormona tiroidea, ya habíamos dicho, las algas marinas, el mismo náhuatl, ¿no? Que puedan usar de repente dentro de los alimentos. Otras alteraciones, metástasis disfuncionales, cáncer tiroideo o alteraciones a nivel del estroma ováreo. Entonces, cuando nosotros vamos a sospechar un cuadro clínico de hipertiroidismo, de repente pues no encontramos de repente un nódulo, no encontramos alguna alteración a nivel hipofisaria, hay que buscar en las otras causas o antecedentes que debemos preguntar en los pacientes. Otra forma de determinar la etiología o causa del hipertiroidismo, lo que actualmente se está haciendo, se hace a través de la determinación de la captación del yodo 123 por parte de la glándula tiroidea. Pero antes de realizar esta prueba, nosotros podemos dosar la TSH, ¿ya? Si la TSH está suprimida por debajo de esos valores, podemos hacer una prueba de captación de yodo radiactivo. Si esta prueba de yodo radiactivo está normal o alta, que vamos a pensar que esa glándula tiroides está absorbiendo el yodo, entonces vamos a pensar en enfermedad de Graves, en un nódulo caliente, en un bocio multinodular,
o alguna alteración que tenga que ver con la hormona gonadotrópica coriónica. Si la captación de yodo está ausente, como menciona acá, pensamos en el resto de casos, ¿no? Tirotoxicosis, puede ser un problema exógeno, un carcinoma tiroideo metastásico o un estroma ovario. Es decir, que probablemente la lesión o la alteración está fuera de la glándula tiroidea. Bien. Entonces, este es, por no decir, la captación de yodo 123, que nosotros podemos encontrar. La parte normal se ve de esta forma. En la enfermedad de Graves, donde hay pues un incremento del tamaño de la glándula tiroidea, se va a ver como que dice un aumento en la captación de yodo, por eso es que se nota de forma más extensa que el cuadro normal. En el caso del bocio multinodular tóxico, ahí pueden ver que en el lado derecho tiene mayor captación. Esto de qué va a depender de dónde estén ubicados los nódulos, cuántos nódulos pueda tener el paciente. Y en el adenoma tóxico generalmente es un único lóbulo, ¿no? Por eso se habla de un bocio nodular simple o tóxico. Generalmente eso vamos a ver en los casos primarios donde la alteración está a nivel de la glándula tiroidea. Ya entrando a la causa más frecuente de hipertiroidismo, vamos a tener a la cabeza lo que es la enfermedad de Graves-Basedow. No dice, ¿no?, por qué tienen estos nombres. Generalmente son los primeros que han descubierto que podía existir esta patología. Por eso se habla, ¿no? Esta enfermedad fue descrita por von Basedow en Alemania, por Graves en Irlanda y Barry en el Reino Unido, pues, en la primera mitad del siglo XIX, de forma independiente. Cuando ya se han determinado, se ha visto que cada uno de ellos han hecho su aporte. Por ejemplo, Graves en el año de 1835 ya describía las palpitaciones violentas y prolongadas en mujeres, y Basedow en el año 1840 también determinó lo que era la tríada de Mercer, donde los pacientes tenían palpitaciones, bocio, exaltados, ¿no? Ahora, este nombre de tríada de Mercer, que es la tríada clásica que describe a la enfermedad de Graves, ¿no?, donde tenemos pues el incremento del tamaño de la glándula tiroidea o bocio, el exoftálmos, ¿no?, que es un incremento de lo que es el globo ocular, y el síndrome de hipertiroidismo, ¿no? Esto se denomina la tríada de Mercer. Este nombre se le ha dado porque es la localidad donde nació, en este caso, von Basedow, ¿no? Ahora, cuando tenemos que definir una enfermedad de Graves-Basedow, se va a tratar de un trastorno autoinmunitario. Es un problema también de autoinmunidad que va a afectar a múltiples sistemas. ¿Por qué se dice que afecta a múltiples sistemas? Porque la hormona tiroidea tiene receptores casi en todos los sistemas o aparatos del organismo, ¿no? Aparato cardiovascular, respiratorio, renal, dérmico, digestivo y los que vamos a ver. Y se va a caracterizar por la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos en los receptores de TSH, ¿ya? Entonces lo que va a hacer es de esta forma estimular a la glándula tiroidea para que produzca hormona tiroidea en cantidades excesivas, ¿ya? Más frecuente en su epidemiología, de lejos, en pacientes mujeres. En estos casos se dice que cuando hay enfermedad de Graves, 5 mujeres por cada varón. La edad de presentación, la más frecuente, donde está la incidencia máxima, en la edad de 20 a 40 años. Dentro de esta etiología de la enfermedad de Graves, hay diferentes formas de presentación, ¿ya? La típica es la que hemos mencionado, ¿no?, donde es el bocio, el exoftálmos y el hipertiroidismo, ¿no? Entonces vamos a ver que puede existir el hipertiroidismo de Graves de un 90-95% de afectados, dentro de ellos 325 casos por millón. Algunos solamente pueden presentarse con bocio, un 50%. No en todas van a ser la dermopatía de Graves, ahí se menciona un 30%. Puede haber la dermopatía de Graves, que son presentaciones menos frecuentes. La acropaquia, el hipertiroidismo fetal, que son cuadros menos frecuentes, pero también están designados dentro de la enfermedad de Graves. Entonces, no siempre vamos a esperar un cuadro típico, ¿ya? Hay que ir, como quien dice, viendo qué signos y qué síntomas nos dan. Probablemente en los años van a desarrollar el resto de sintomatología. Dentro de esto quería mostrarles una de las emergencias de hipertiroidismo, que se llama, en este caso, la crisis tirotóxica,
tóxica o llamada también tormenta tiroidea. Es como de algún modo decir la presentación más brusca, más exagerada de un hipertiroidismo. ¿Ya? Es poco frecuente, pero es muy grave cuando no se trata o cuando no se detecta y tiene una elevada mortalidad. De todos los pacientes que hacen hipertiroidismo, 1 a 2% de ellos pueden hacer una tormenta tiroidea. ¿Ya? La etiología va a depender si cursa con aumento de captación de yodo radiactivo o disminución de la captación de yodo radiactivo, que les había mencionado en las primeras diapositivas. Generalmente esta tormenta tiroidea tiene eventos precipitantes. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser un paciente que está tomando normalmente en este caso el tianazol para controlar su hipertiroidismo, y de pronto hace una infección, por decir una neumonía, una infección urinaria, ¿no? Eso exacerba y puede producir un descontrol. ¿Ya? Los cuadros de cirugía, sea de la misma glándula tiroidea, sea de tipo no tiroideo. Por eso es que en los pacientes con hipertiroidismo, previo a una cirugía, ¿no? Toman su corticoide, que es de repente la hidrocortisona, y a su vez toman su hormona tiroidea, lo que es la levotiroxina. Porque la cirugía, al ser un evento de estrés, puede exacerbar, digamos, la respuesta, ¿no? Y esos pacientes también pueden hacer tormenta tiroidea, sobre todo cuando están en descontrol, ¿no? Otras causas, terapia con yodo radiactivo. En el semestre pasado hemos visto varios de estos pacientes que tenían hipertiroidismo por Graves, fueron a tomar el yodo radiactivo para tratar de disminuir, por no decir el bocio que tenían, ¿no? Y como en el primer efecto produce quelación, producía liberación, ¿no? excesiva de lo que era la T3 y T4. Y esos pacientes debían estar en control pues por lo menos hasta 7 o 10 días, ¿no? A veces al día siguiente de esta toma regresaban, y en el transcurso comenzaban a hacer lo que es la tirotoxicosis, o alguno de ellos incluso tormenta tiroidea. Las otras causas, suspensión de terapia antitiroidea, estrés emocional, si de repente se asocia a un cuadro o una complicación de diabetes, como es la cetoacidosis diabética, si tienen hipoglicemia, embolia pulmonar y otros eventos, ¿no? En la clínica es el agravamiento de las manifestaciones clínicas. Va a depender de las más frecuentes, si hay compromiso del sistema neurológico, gastrointestinal, reproductivo, cardiorrespiratorio. Ahí lo pueden observar, cuáles son todas las complicaciones que podrían tener. Sin embargo, para esto hay una escala para determinar si el paciente está en tormenta tiroidea, es la escala de Bursi-Wartowski, donde considera una serie de alteraciones, ¿no? Es un parámetro un poco más objetivo, donde considera, por ejemplo, la disfunción termorregulatoria, ¿no? Donde los pacientes pueden hacer temperatura, no necesariamente por infección. Ahí ven las temperaturas que pueden tener desde 37,2 hasta por encima de 40. Entonces, no todo es infección, ¿no? El hipertiroidismo también puede producir elevación de la temperatura. Puede haber disfunción cardiovascular con taquicardia, ¿no? Son pacientes que ya pues, por encima de 90, 100, por encima de 140. O en algunos casos puede haber la presencia de fibrilación auricular. Generalmente en los pacientes de mayor edad. Cuanto mayor edad, hay más posibilidad de que hagan fibrilación auricular. En cambio, en los pacientes jóvenes, 20 a 60 años, lo que van a hacer es más taquicardia. Otros parámetros dentro de la disfunción cardiovascular, lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. También puede haber disfunción gastrointestinal, ¿no? Que puede estar referida a lo que es náuseas, vómitos, ictericia. La alteración del sistema nervioso central, donde los pacientes incluso pueden venir en los casos severos por coma, ¿no? Ver si hay un evento precipitante que habíamos dicho, que puede ser una infección, puede ser una hipoglicemia, puede ser una cetoacidosis diabética. Entonces, cuando uno hace el puntaje, ¿no? Uno determina si está por encima de 45, ¿no? O está por debajo, ¿no? Generalmente cuando está por encima de 45, los pacientes se consideran que están en tormenta tiroidea. Uno dice, ¿cuál es pues, no, el objetivo de determinar si estamos frente a una tormenta tiroidea? Generalmente van a ser pacientes que requieren ser manejados en una unidad de cuidados intermedios, un monitoreo,
donde de repente se va a dar quelantes, yodo, tiamazol en dosis, digamos, por vía endovenosa, que requieren un monitoreo continuo. ¿Ya? Entonces, cuando sospechamos nosotros de un hipertiroidismo severo o una tormenta tiroidea, principalmente cuando hay este compromiso, ¿no? Pacientes que cursan con temperatura por encima de 38 grados centígrados, síntomas neurológicos, agitación psicomotriz, coma, y síntomas cardiovasculares. Puede decir que no, es un paciente con antecedente de hipertiroidismo, estaba tomando tiamazol, pero a pesar de que está tomando, hemos registrado esta temperatura, esta frecuencia cardíaca por encima de 120, y lo vemos cada vez de repente más agitado o entrando a sopor o coma. ¿Qué hacemos? La valoración y detectamos. ¿Ya? Para eso es importante esta situación. Bueno, siguiendo un poco con la enfermedad de Graves en esta parte, se dice que hay un origen desconocido, su predisposición es familiar. Generalmente los estados postparto producen un incremento de lo que es la función inmunitaria. ¿Ya? Dentro de eso hay que tomar en cuenta los factores ambientales, estrés, consumo de tabaco, infecciones y exposición al yodo. ¿No? Este es para recordar cómo es el eje hipotalámico hipofisario, ¿no? De la glándula tiroidea. El hipotálamo, a través de la TRH, estimula la hipófisis para que produzca la TSH. Esta TSH actúa sobre la glándula tiroidea, la cual produce la T3 y T4, y esto tiene pues receptores a nivel de los diferentes aparatos en el sistema. Entonces, en la primera parte van a ver ustedes cómo es que, digamos, la hipófisis, al liberar la TSH, realiza una acción sobre la glándula tiroidea donde tienen sus receptores, ¿no? Entonces, estos producen de forma regulada, por no decir, la hormona tiroidea y realiza sus acciones también de forma adecuada. Pero cuando hay una alteración autoinmune, en este caso hay los anticuerpos de Graves, estos suelen, digamos, a la función normal que ya se está dando, suelen exacerbar, ¿no? Asociarse a lo que son los receptores del TSH. Este incremento lo que va a producir es una sobreestimulación en la glándula tiroidea y de esta forma producir mayores niveles de T3 y T4. ¿Okay? Entonces, si nosotros hiciéramos un corte histológico en los pacientes que tienen enfermedad de Graves, sobre todo el bocio, en este gráfico en el ASI podríamos ver cómo están los folículos tiroideos, ¿no? Y estas imágenes corresponden a la infiltración que existe en los pacientes con Graves vascular. Se nota que hay un bastante tejido inflamatorio, todo lo que ven es en coloración violácea, ¿no? Y en los folículos tiroideos pueden observar también cómo hay la infiltración. ¿Okay? Entonces, de esa forma diríamos pues, que estos folículos tiroideos en la enfermedad de Graves se ven de algún modo sobreestimulados, es como la maquinaria para producir T3 y T4 están incrementados o sobreestimulados. De ahí que haya mayor liberación de hormona tiroidea. ¿Ustedes tienen acceso al Access Medicine por la universidad? Ya no tienen, ¿no? Sería bueno que eso lo vuelvan a retomar, porque realmente en los textos del Access Medicine ellos tienen todos la posibilidad de revisar de repente de forma más, ¿no? Pero ustedes son tromes bajando libros, ¿no? Me pueden facilitar a mí para... Ya, este está tomado más de lo que es el libro de endocrinología de Williams. Ahorita en la 14ª edición, que es del 2020 o 2021. Ya, de repente que es como dicen la Biblia de los endocrinólogos, ¿no? La endocrinología de Williams, ¿no? Así como en cardiología, ¿cuál es? El Braunwald, creo, ¿no? ¿Con qué han revisado? Dicen que sí. O para nosotros los internistas, cuando hablan, ¿cuál es la Biblia del internista? El Harry, ¿no? El Harricha. ¿Por qué? Porque tenemos más. Nuevamente, la actividad de Messerbuch, el hipotálamo, el bocio, el síndrome de hipertiroidismo. En algunos casos asocian también la dermopatía infiltrativa,
que es poco frecuente, pero en algunos casos en los reportes. ¿No? Y esta es la complejidad, por no decir, de alteraciones que nosotros podemos tener en los diferentes aparatos y sistemas, ¿no? Acuérdense siempre de tres fundamentales, ¿no? El cardiovascular y el neurológico, ¿ya? Si encontramos la parte de temperatura, con esos tres tenemos pues gran posibilidad de hacer diagnóstico, ¿ya? Y con el resto ya es búsqueda, ¿no? En el cardiovascular, que vamos a buscar, taquicardia, frecuencias por encima de 90 por minuto. El pulso vivo elevado, ¿no? Yo siempre les preguntaba, ¿no? ¿Cómo se halla la presión de pulso? ¿No? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿no? Si uno tiene 90, 60, por decir, su presión de pulso es 30. Pero los hipertiroideos lo que hacen es un incremento de la presión arterial sistólica. Generalmente van a encontrar 150, 80. Entonces, cuando ustedes hacen la diferencia, la presión de pulso va a ser 70. Por eso que en ellos tienen una presión, un pulso saltón, ¿no? Si ven de repente en la parte de la carótida, van a notar mucho mejor, ¿no? Hacen arritmias, ¿no? Ya habíamos visto, o hacen taquicardia sinusal, o hacen fibrilación auricular. Y generalmente pues generan hipertensión arterial de tipo sistólica. Ya eso no sé si les comenté, en el caso del hipotiroidismo, también hacen hipertensión arterial, pero hacen de tipo diastólico, ¿ya? Por eso es que la presión de pulso está disminuida en los hipotiroideos, ¿no? Por ejemplo, un hipotiroideo puede tener 120, 100 o 130, 100. Entonces la presión de pulso puede estar mantenido bajo, ¿no? En cambio, en el hipertiroideo la presión de pulso va a estar incrementada, ¿ya? Lo otro que decíamos, ¿no? En la parte de los síntomas neurológicos o psicológicos, ¿no? Los pacientes tienen nerviosismo, irritabilidad, agitación, insomnio. Son pacientes que no suelen conciliar el sueño fácilmente, ¿no? Y lo otro que estábamos viendo era con la parte de, acá, ¿no? En los síntomas generales, hemos dicho que ellos van a tener, en este caso, un aumento de la tasa metabólica basal. ¿Ya? Por eso es que tienen cansancio, sensación de calor y hay una pérdida de peso, ¿no? En ellos generalmente su tasa metabólica basal hay que multiplicar en promedio por 1.5 a 1.8. Es decir, su tasa metabólica basal corresponde a 20 a 25 calorías por kilogramo de peso, que en promedio eso puede ser 1.200 a 1.500 calorías para mantenerse. En ellos habría que multiplicar por 1.5, que eso podría ser pues unos 3.000 o 3.500, ¿no? Entonces, eso hace que haya mayor consumo y eso hace que esos pacientes bajen de peso, ¿no? Y a la vez esos pacientes tienen pues un incremento de apetito, ¿no? Son de los que dicen, doctor, a pesar que como bastante, yo creo, me considero, a pesar de eso, sigo bajando de peso, ¿no? Es uno de los síntomas. Y lo otro que nosotros podemos ver es en la piel y en los anexos, ¿no? Hay uñas blandas, friables, prurito y eritema palmar, acropaquia, así como una cianosis final, el cabello fino y frágil. En ellos a veces puede uno agarrar el cabello, ¿no? Y de repente con un tirón medio pueden sacar mechones, por no decir, ¿no? Son de los que dicen, doctor, no sé qué pasa en la almohada, cada vez que me levanto hay una gran cantidad de cabello. ¿Listo? Generalmente la glándula tiroidea o el bocio con el que cursan los pacientes con Graves tienen estas características cuando nosotros hacemos la inspección. Pueden tener un incremento del tamaño, si es notorio. Hay un aumento de la vascularización. Eso a veces uno puede poner simplemente el putejo de los dedos o poner la campana del estetoscopio. Generalmente es uniforme, ¿ya? O sea, casi todo es homogéneo, ¿no? A diferencia del bocio multinodular, donde ustedes van a palpar los nódulos, como que dicen, donde están de repente un poco más duros, ¿no? La palpación es lisa, la consistencia blanda o firme. Y en la auscultación podemos tener las pulsaciones, ya sea por el tacto o al usar el estetoscopio, ¿no? Ya el otro es una clasificación para determinar cómo se palpa o qué cambios oculares vamos a tener en la enfermedad de Graves. Eso lo vamos a ver en lo siguiente.
¿no? La oftalmopatía es la forma más frecuente de afección en la enfermedad de Graves. ¿Ya? Se dice que hay la misma afección, o sea, los mismos anticuerpos que afectan a la glándula tiroidea pueden afectar también a lo que es el tejido que está dentro de lo que es el tejido muscular, y eso podría producir las alteraciones en el globo ocular. Y cuando uno revisa un poco más profundo, dice que algunos pacientes, incluso después de haber, o sea, de repente en el diagnóstico inicial, no se encuentra el exoftálmos. Posteriormente, en los años, incluso cuando está recibiendo tratamiento para el hipertiroidismo, pueden desarrollar, es decir, puede presentarse de forma independiente. ¿Ya? ¿Cuál es la característica en estos? Que afecta a ambos ojos, puede tener tendencia a la retracción del párpado superior, ¿no? Es así como los vamos a observar. Generalmente los músculos extraoculares están edematosos y hay un 2 a 3% de los que hacen exoftálmos que pueden tener alteraciones en la visión, ¿no? E incluso llevar a ceguera. En estos casos que hay afección de los músculos extraoculares, donde hay pues, una edematización, ¿no? La dermopatía infiltrativa, como ya habíamos dicho, 1 a 2% de los pacientes, es bastante raro. Igual, como habíamos mencionado, ¿no? Hay acumulación de polisacáridos ácidos, ¿no? Principalmente a nivel de la región pretibial, que producen el ixedema. Otras alteraciones, hay la osteoartropatía con acropaquia, lo que denomina la acropaquia tiroidea, que es bastante raro, ¿no? Acá pueden ver los dedos como en palillo de tambor, que se pueden asociar a lo que es una cianosis distal. El diagnóstico, que habíamos mencionado, tiene que haber un T4 libre incrementado y una TSH disminuida o suprimida, sobre todo en el caso primario. Y enfermedad de Graves es un trastorno de hipotiroidismo primario. Bueno, en el diagnóstico diferencial siempre tenemos que ver los otros cuadros, ¿ya? En algunos casos hay también asociaciones, ¿ya? Es tan complejo que algunas veces una enfermedad de Graves se puede asociar con los nódulos tiroideos. Hay síndromes que se llaman de Lemma-Mariner, por ejemplo, que lo que hay incremento del tamaño de la glándula tiroidea y con presencia de nódulos, pero son las formas más raras. El otro cuadro es el bocio nodular tóxico, que después de la enfermedad de Graves son los más frecuentes de hipertiroidismo primario. Otros nombres: bocio nodular tóxico, generalmente es un nódulo tiroideo único. Estos nódulos tiroideos nuevamente tienen una autonomía funcional, escapan al mecanismo de retroalimentación. A ver si pongo ahí el gráfico. Ya. Como pueden ver acá en la figura, es un nódulo único, ¿no es cierto? Entonces, para explicarles, a ver, de forma simple, de repente pues uno hace el dosaje en estos pacientes y ven la tiroxina elevada, ¿ya? Vamos a decir que está con valor elevado. Lo lógico sería que a nivel de la adenohipófisis y a nivel del hipotálamo se suprime la TRH y la TSH, ¿ya? ¿Está bien? Se suprime la TRH y la TSH y todo el tejido que no es el nódulo obedece a eso. Es decir, el resto de la glándula tiroidea que no es el nódulo comienzan a bajar su producción de hormona tiroidea. Pero este nódulo, al ser autónomo, ellos siguen produciendo la hormona tiroidea de forma independiente o autónoma. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes? TSH, TRH bajo, pero con niveles de tiroxina incremental. Pues se dice que es un mecanismo autónomo que escapa del mecanismo de retroalimentación. ¿Para qué sirve eso? Fácilmente para determinar cuál sería el tratamiento en este caso. Los que van a ser cirujanos. Retira el nódulo, ¿no? Agarran la glándula tiroidea, ven dónde está el nódulo por captación de yodo y solamente retiran el nódulo tiroideo. Retiran el nódulo y ese paciente, después de su cirugía, ¿sí? 48, 72 horas, hacen sus controles y ese paciente nuevamente calor normal. ¿Qué va a pasar? Nuevamente lo que va a hacer la TSH es nuevamente volver a su valor normal y el tejido tiroideo restante va a producir también la tiroxina de forma normal. Igualitos para el bocio multinodular, ¿no es cierto? En el bocio multinodular hay que ver cuál es la extensión, cuál es, digamos, la ocupación de la glándula, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo es el nódulo tiroideo de
el bocio nodular tóxico simple. Es pequeño, medio, generalmente son indoloros y tienen una consistencia un poco más firme. ¿Ya? Si habíamos dicho que en la glándula del Graves generalmente es blando, en este caso cuando vamos a palpar con una superficie un poco gruesa o dura. ¿Okay? Suelen crecer lentamente, no se asocia a oftalmopatía infiltrativa o dermopatía infiltrativa, como es la característica de Graves. En estos casos también la presentación de los síntomas cardiovasculares es la forma más frecuente, ¿no? Que nos vemos. Taquicardia o fibrilación auricular. Nuevamente, ¿no? La taquicardia generalmente esperen más en pacientes jóvenes, 20 hasta los 50 o 60 años. En pacientes por encima de esa edad que debuten con hipertiroidismo, generalmente van a cursar con fibrilación auricular. ¿Ya? Entonces, si ustedes detectan fibrilación auricular en un paciente adulto, no se olviden de solicitar su hormona tiroidea, como hacer un descarte. No siempre piensen que es una enfermedad cardíaca de fondo. ¿Ya? Igual, el patrón hormonal que habíamos visto acá, TSH suprimida con niveles de T3 y T4 incrementados. ¿No? El bocio multinodular, como pueden ver en la figura, es así como se presenta, ¿no? Entonces, igual, ¿no? También tienen una producción autónoma de los nódulos. El resto del tejido que está sano puede, digamos, de algún modo responder al mecanismo de retroalimentación, o sea, la supresión de TSH, pero los nódulos siguen produciendo hormona tiroidea de forma autónoma. ¿No? Antes le daban este nombre, ¿no? La enfermedad de Plummer, ¿no? A lo que es la presencia de bocio multinodular tóxico, ¿no? Cada vez vamos teniendo menos epónimos, ¿no? Porque ya no hay pues un cuadro patognomónico, ¿no? Que sea solamente de una alteración. La etiología también es frecuente, siempre en el sexo femenino, mucho más frecuente en adultos, vamos a encontrar por encima de los 50 años, generalmente en zonas geográficas con déficit de yodo. El bocio multinodular tóxico, así como el adenoma tóxico simple, no son patologías autoinmunitarias. En este caso, manifestaciones clínicas, como dicen, el nódulo tiroideo es importante en tamaño, ¿no? Los pesos pueden ser alrededor de 150 gramos por el tamaño que tiene. Y en la palpación vamos a ver nódulos de diverso tamaño, ¿no? Como en la anterior diapositiva que estamos viendo. Van a depender, ¿no? En qué fase los encontremos, ¿no? Entonces, generalmente cuando en los primeros o de forma temprana nosotros podíamos encontrar, cuando normalmente uno puede tener, pues, a veces cuando nos agarramos el cuello y notamos un nódulo. Igual, generalmente, por esta presentación de exceso de hormona tiroidea, la forma más frecuente de presentación cardiovascular va a ser la fibrilación auricular. El patrón hormonal similar en estos casos, ¿no? Dentro de los aspectos generales, lo que nosotros vamos a encontrar de los síntomas generales del hipertiroideo es el nerviosismo excesivo, como el paciente nos va a reportar el insomnio, falta de sueño, las palpitaciones, el cansancio inexplicable, la sudoración fácil, ¿no? Mala tolerancia al calor, ¿no? Eso es lo que les mostraba siempre, ¿no? De repente estamos ahorita con un cuadro de temperaturas por debajo de 20, 15 grados, ¿no? A todos van a ver con su casaca y él está con su polítono, ¿no? Manga corta, ¿no? Entonces eso es una intolerancia al calor, ¿no? Temblor de manos, que no falla en los pacientes con la diagnóstica, ¿no? A veces les hacen estirar las dos manitos, ¿no? Les ponen un papelito ahí y van viendo cómo va vibrando, ¿no? Después la pérdida de peso con un apetito aumentado, ya les había comentado, como bastante, y a pesar de eso sigo bajando. Y en algunos cuadros, en los severos, puede haber diarreas, ¿no? Si en el hipotiroideo había constipación, estreñimiento, en este caso hay diarreas o también en un término que se denomina hiperdefecación. O sea, como que varias veces puede ingresar algo, ¿no? Sin necesidad de que las deposiciones sean líquidas, ¿ok? Entonces, los cuadros asociados, cuando ya vemos que se asocian a esos oftalmos, lo primero que asociamos es la enfermedad de Graves,
había que solicitar en ahí los anticuerpos, ¿no?, autoinmunitarios contra la TSH. Y esto hay que ver como una parte atípica, ¿ya? En los ancianos va a haber un hipertiroidismo de tipo apático. Eso lo vamos a ver en un momento. Y bueno, esas son las figuras de los pacientes, donde pueden tener pues, el exoftalmos, el insomnio, el dolor de pecho, las palpitaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a determinar un hipertiroidismo apático o en quiénes vamos a buscar? ¿Ya? Generalmente en pacientes ancianos, adultos mayores, ¿no?, una frecuencia de 10 a 15%, en los niños, ¿no?, en algunos adolescentes y más raro en adultos de mediana edad. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque hay una ausencia de los síntomas y signos clásicos de tirotoxicosis. Depende, no es un paciente nervioso, ¿no? Depende, no es un paciente agitado. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en ellos? De repente, estas características, ¿no?, que nos van a hacer dudar. Apatía, que no quieren hacer ningún tipo de actividad, parece el hipotiroideo. Debilidad, incremento del sueño, letargo y pérdida de peso, ¿no? Y uno dice, no, me parece más un hipotiroidismo, ¿no? Pero si revisamos y vemos el resto de alteraciones, probablemente nos diga que es un hipertiroidismo apático. ¿Qué encontramos en el diagnóstico? Igual, mira, vamos a encontrar una TSH suprimida con niveles de 4 elevado. Y uno dice, ¿y por qué se produce esto, no? Porque mencionan, habíamos dicho que el hipotiroidismo es una patología que con la edad aumenta, ¿no? Por eso encontramos ese elementos. En ellos va sucediendo lo mismo, ¿no? Como que va habiendo una menor presencia o sensibilidad de los receptores para la hormona tiroidea. Entonces eso hace que como que hubiera un freno a las manifestaciones del hipertiroidismo. Las manifestaciones clínicas que habíamos mencionado, pérdida de peso, sudoración, hiperfagia, compromiso neuromuscular, ¿no?, temblor, nerviosismo, ansiedad, déficit de concentración e hiperreflexia. La hiperreflexia la pueden ver haciendo sobre todo el reflejo aquileo. Así como en el asiento, ustedes pueden hacer sentar sobre las rodillas, le quitan el zapato y hacen como que hacen una contracción en el tendón aquileo, ¿no? Entonces, acuérdense, los reflejos tienen dos partes, ¿no? La primera parte, que es la parte rápida o reactiva, es decir, hace así. Y para retornar, los pacientes hipertiroideos tienen casi la misma intensidad. Si hacen en el paciente hipotiroideo, la primera fase es rápido y la segunda fase es lenta. Entonces, en algún momento se puede incluso medir en milisegundos y de acuerdo a eso determinar también la alteración, ¿no? Entonces hay compromiso cardiovascular, todos por exceso de hormona tiroidea, ya lo habíamos mencionado. A nivel pulmonar pueden tener disnea, taquipnea. A nivel gastrointestinal, hiperdefecación, náuseas, vómitos, disfagia y dolor abdominal. En piel y faneras, lo que es la sudoración, hiperhidrosis, prurito, urticaria. La piel generalmente está caliente y húmeda, lo que dicen la piel aterciopelada. Pueden tener la onicolisis o destrucción de la parte distal de la uña, como pueden ver. En algunos casos vitíligo, alopecia, porque hay una caída excesiva, digamos, del cabello. Y raras veces la dermopatía infiltrativa. También puede traer alteraciones, así como el hipotiroidismo podría traer alteraciones a nivel de la reproducción, igual en el varón. Puede producir disfunción eréctil, disminución del líbido, ginecomastia, infertilidad, ¿no? Y a nivel de la mujer puede haber trastornos menstruales e infertilidad. ¿Cómo podría producir una ginecomastia en el varón? El aumento de la hormona tiroidea. ¿Saben qué es una ginecomastia? ¿Qué dicen? ¿Un incremento de qué? De las mamas, ¿no? Entonces hay que ver, dependiendo si hay una variación entre lo que es la producción de la testosterona y de lo que es el estradiol. ¿Ya? Tanto varones y mujeres producen testosterona y producen también en pequeñas cantidades lo que es el estradiol. Se puede dar por dos razones, ¿no? O baja la cantidad de testosterona en relación al estradiol, y eso puede producir que haya la ginecomastia, o al contrario haya tumores que producen de algún modo estrógenos en un paciente varón.
Estos son patologías endócrinas que pueden llevar en este caso a lo que es la ginecoplastia. Oftalmológicos, las diferentes formas, ¿no? Los estrabismos divergentes, convergentes que podemos ver. El diagnóstico, nuevamente, dosaje, TSH, que es lo primero, y después vemos la T4, ¿no? De acuerdo a las combinaciones vamos a determinar si es primario o secundario. Luego de eso podemos hacer lo que actualmente se está haciendo, la captación tiroidea del yodo. Algunos exámenes de rutina que podemos realizar para reforzar el diagnóstico, el dosaje de fosfatasa alcalina y el colesterol. Les comenté que en hipotiroidismo, a veces por alteración en la síntesis hepática, ¿no? Lo que es la captación de los triglicéridos, toda esa situación, van a producir incremento del perfil lipídico, o sea, mayor cantidad de colesterol LDL y triglicéridos. En este caso va a pasar lo contrario, ¿ya? Los pacientes van a hacer hipocolesterolemia, los pacientes con hipertiroidismo, ¿ya? Y también van a hacer disminución de lo que son los triglicéridos, que es una preocupación, ¿no? Bueno, la ecografía tiroidea después lo vamos a ver, es de una sensibilidad mayor para determinar el tamaño, las características del nódulo, es donde nos puede explicar, ¿no? A través de la ecografía, si tiene un contenido líquido, que puede ser un quiste, o tiene pues, una característica sólida que puede corresponder a tumores, ¿no? O a un adenoma. Ya habíamos dicho, ¿no? Cuando hablamos de adenoma, generalmente es un tumor benigno, ¿no es cierto? Muy bien, es la forma como se hace el estudio, lo vamos a dejar esto. Un poco entrando a la exploración física, les voy a mostrar las figuras. ¿Cómo normalmente vamos a hacer la inspección de la glándula tiroidea? ¿Se ve en el cuello entre ustedes? Rara vez, ¿no? Yo recibiendo. Realmente más se van a ver de forma lateral. Entonces, cualquiera de las formas de inspección, ya sea frontal o lateral, nos pueden ayudar a observar, ¿no? Realmente para observar la glándula tiroidea hay que hacer como una extensión, ¿no? Y de acuerdo a eso podemos determinar cómo está la superficie, la coloración, si hay simetría en los lóbulos. Aunque normalmente dicen que generalmente el lóbulo derecho tiene un tamaño un poco más incrementado que el lado izquierdo. Podemos ver deformaciones, lesiones o tumoraciones, ¿no? Entonces son las formas como, digamos, nosotros deberíamos observar, ¿no? Cómo está en extensión, en hiperextensión, en flexión, de repente una rotación al lado izquierdo, una rotación al lado derecho, inclinación derecha, inclinación izquierda, en todos los ángulos, entonces podemos observar, ¿ya? Que cuando los nódulos o la glándula tiroidea está incrementada, a veces pues, a simple vista las podemos ver, ¿no? Entonces es en la inspección. En la palpación es cuando nosotros, una vez que hayamos determinado que hay alguna normalidad, ¿no? Vamos a tener que describir, ¿no? Su localización, la forma, el tamaño, si tiene movilidad, consistencia, pulsación, temperatura, coloración o incluso si hay sensibilidad. Cuando están sin patología, la glándula tiroidea, ya habíamos dicho, lóbulos pequeños y lisos, la glándula debe elevarse a consumir o al pasar, ¿no? Por eso hacen, van a ver que los pacientes haga un poco de esculpo, pase y ven cómo se eleva la glándula tiroidea. Es lo normal. ¿No? Dice, ¿qué pasa si no se eleva? Si no se eleva hay que sospechar, ¿no? Que hay algún tipo de fijación, ¿no? Generalmente en tumores malignos vamos a ver que los nódulos son poco móviles o pierden movilidad. Entonces a eso nos ayuda a descartar, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? El lóbulo derecho es ligeramente un poco más grande, un poco más firme, pues, ¿no? Son algunas variantes, ¿no? Ahí estamos viendo las maniobras que podríamos realizar, ¿no? Si encontramos nódulos tenemos que ver forma y consistencia. Fisiológicamente pueden ser palpables en niños, mujeres gestantes, en ancianos, que puede ser de tipo fibrótico. La glándula, así como la piel, se nos hace con los años un poco gruesa, ¿no? Un poco más arrugada. Igual los órganos también pueden volverse más atróficos o más fibróticos en este caso, ¿no?
¿Qué maniobras tenemos para la exploración de la tiroides? ¿No? Acá tenemos las de abordaje posterior, es decir, donde nosotros nos vamos a poner por detrás del paciente y generalmente vamos a usar las dos manos para poder realizar la palpación. ¿No? Como están viendo, los dedos índice y medio generalmente están por debajo del cartílago cricoides y podemos repetir mientras por ejemplo el paciente haga deglución para determinar si hay ascenso o no. Tenemos el abordaje anterior, la maniobra de Cray, que es unimanual, generalmente con una mano hacemos en este caso la valoración. La mano la tenemos en forma de pinza o en forma de C, el pulgar generalmente sobre la tiroides, y podemos igualmente determinar si hay, a través de la deglución, si hay alguna aparición de nódulos, ¿no? Igualmente cuando queremos hacer el lado contralateral cambiamos de lado, ¿no? Y hay otra maniobra de abordaje anterior, que es la maniobra de la G, que es una palpación manual, ¿no? Esa es la diferencia con el Cray. ¿Eso con qué finalidad se hace? Un poco porque desplazar la tráquea, presentar la glándula tiroidea, el lóbulo contralateral, ¿no? A la examinación de la boca. Esto ustedes lo pueden ver ¿no? Hay otras maniobras que estaba realizando, maniobra de Hamilton-Bailey, donde normalmente se puede indicar al paciente, se ordena sacar la lengua lo más que pueda y observamos si el nódulo que de repente estamos palpando tiene algún tipo de movilidad, variación en colocación. Maniobra de Marañón. Ya, acá como pueden ver en la figura, ¿no? Ahí está el bocio de repente. Esto es sobre todo para ver si hay bocios intratorácicos, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, de algún modo palpar, ¿no? De repente el paciente lo vemos y está pues, normal, el paciente tiene una coloración normal. Como en la figura que están viendo, le hacen levantar los dos brazos, se van a dar cuenta cuando ustedes levantan los dos brazos, inmediatamente hay un ascenso de la glándula tiroidea. Entonces, si hay un bocio intratorácico, probablemente en esta área, ¿no? Que es el área de lo que es el cuello, ¿no? Va a haber un ascenso. Y eso podría producir una compresión de lo que son las venas yugulares internas. Entonces, cuando hay una compresión de la vena yugular interna, el drenaje que está teniendo la cabeza es como estaría disminuida, ¿no? Y los pacientes podrían tener cambios de coloración, ¿no? Eso nos ayudaría a determinar si hay un bocio intratorácico, va a depender de él. ¿Ok? Muy bien, esa sería la primera parte. Nos tomamos unos 10 minutos, porque lo siguiente es más corto, ¿ya? Para que todos nos vayamos ubicando. Antes de comprarme compren ahí pausas.